Y ojalá en nosotros nunca haya ninguna fortaleza de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia sabiduría, sino que verdaderamente nuestro corazón, nuestra alma siempre estén a los pies del Señor, reconociendo que nosotros somos un vaso frágil, que nosotros necesitamos la fortaleza del Señor. Amén. Que nosotros necesitamos su poder, su sabiduría, su fortalecimiento, que su Espíritu nos levante, su Espíritu nos consuele, nos enseñe. Porque cuando eso ocurre allí, es que el Señor va a tener el lugar que Él debe tener en su casa, en nuestra vida. Si los hermanos me conceden, quisiera leer una historia del Señor ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Es un pasaje muy famoso, muy conocido. Dice desde el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces verdaderamente el Señor ha hecho una obra maravillosa en nosotros, porque siendo nosotros, o habiendo estado nosotros sin el Señor, ajenos de su gloria, siendo enemigos de Él, estando muertos en delitos y en pecados, el Señor hace su obra por nosotros. El Señor nos llama, el Señor nos restaura, ¿sí? Y luego el Señor nos introduce en su casa. Y verdaderamente que la casa del Señor es de alivio para nosotros. La casa, la iglesia del Señor es de consuelo, es de gozo, es de paz. Allí está la comunión los unos con los otros. Allí la palabra fluye, ¿cierto? Estamos reunidos en alabanza, en oración, es algo muy precioso. Y ciertamente Betania representa eso, representa la iglesia del Señor. Esta casa de higos, ¿sí? Esta casa de frutos representa la iglesia. Y la iglesia se debe convertir nuestra Betania. El mundo no puede ser nuestra Betania. En el mundo no puede estar nuestra paz, nuestro descanso, porque no fuimos creados para eso. No fuimos redimidos para eso, sino nosotros, en nuestro avanzar con el Señor, la iglesia debe irse convirtiendo cada vez nuestra Betania. Betania, aquella aldea a 3 kilómetros de Jerusalén, en la cual el Señor iba a descansar, donde el Señor Jesús tenía a sus amigos. Allí, en ese mismo lugar, es el cual nosotros debemos perseverar para que la iglesia se vuelva eso en nosotros. Y no solamente se vuelva, no sé, un ente religioso al que yo voy una vez a la semana, 2 veces, no, sino la casa del Señor, mi casa, mi familia, mi lugar de descanso. Pero mira que hay algo muy curioso, y es que estando en la casa del Señor, uno se puede enfermar, ¿sí? Uno podría decir, el lugar al cual el Señor iba a descansar, donde la gente se alegraba de que el Señor preciso iba a esa casa, allí una persona estaba enferma. Y verdaderamente nosotros no queremos estar enfermos, ¿no? Estar enfermo es algo muy desagradable, es algo muy triste, ¿sí? Es algo que te impide hacer muchas cosas, te limita. No solamente una enfermedad física, sino también una enfermedad del alma, la depresión, ¿sí? Una tristeza. Todo eso son cosas que nos van alejando del Señor, de su vida, pero uno ve que son cosas que pasan y el Señor permite que nosotros que estamos cerca al Señor pasemos por esta enfermedad.
Pero entonces mira que Lázaro está enfermo y sus hermanas entonces mandan a llamar al Señor Jesús, a decirle, el que amas está enfermo. Pues yo esta semana a mitad es como cuando uno le dice a un hermano, ay hermano, ore por mí, ¿sí? Que me pasa esto. Ciertamente nosotros nos acercamos al Señor, pero muchas veces uno también pide ayuda, porque al pedir una ayuda, ¿qué hay? Pues hay una esperanza, ¿no? Uno tiene un anhelo, uno tiene un apoyo, y eso es algo que es muy natural de nosotros vivir esas cosas, tener una esperanza de algo, que algo se solucione, que algo se arregle, que alguien te tienda la mano. Como cantábamos, el Señor con su mano nos está ayudando. Y pues qué mayor esperanza, auxilio, a quien vamos nosotros a clamar, si no es al mismo Señor. A Él es a quien nosotros derramamos todo nuestro ser, ¿sí? Ante Él es nuestro primer clamor, naturalmente va a ser ante Él, oh Señor, sáname, Señor, sálvame, Señor, provéeme. Hay una esperanza. Este llamado de ellas expresa una angustia, expresa una necesidad, ¿sí? Expresan una petición. Su hermano está enfermo. Entonces sigue diciendo, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y es muy difícil uno aceptar eso, ¿no? Decir, oiga, yo estoy viviendo esto, y uno declarar, no, yo estoy enfermo porque esto es para la gloria de Dios. Yo estoy sin trabajo, pero esto es para la gloria de Dios, como leíamos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero tal vez entenderlo al instante es lo difícil, ¿sí? Entenderlo en el momento no lo es. Pero nuestro clamor al Señor no solamente debe ser el llamado, ven Señor, sino, Señor, esto es para tu gloria. Porque si nosotros no lo entendemos y no lo asimilamos, mucho menos el mundo, ¿sí? Porque para el mundo uno es un fracasado, uno es un salado, uno le va mal, ¿sí? Antes dice, ¿dónde está su Dios? ¿Sí? Que es tanto lo que usted ora, lo que usted reza, lo que usted lee en la Biblia. Pero verdaderamente el entendimiento de las cosas, la esencia, es que todas las cosas ayudan para bien, ¿sí? Toda la obra que el Señor hizo, ¿sí? Esa es la base de nuestra vida. Su encarnación, sus obras, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección, su glorificación, su ascensión. Esa es la base de nuestra vida. Lo que Él hizo por nosotros. Y sobre lo que Él hizo por nosotros, Él comienza a hacer muchas cosas en nosotros. Por medio de su Espíritu, la edificación, la perfección que Él está haciendo en nosotros, todo lo que Él nos pule, ¿sí? Esa obra en nosotros más adelante nos va a llevar a ¿qué? A hacer una obra con nosotros, que eso es lo que el Señor anhela. Y en ese proceso es cuando llega cierta enfermedad, y es cuando uno debe ir a los pies del Señor y, oh Señor, esto no es para muerte, es para vida, ¿sí? Porque nosotros vemos son las cosas eternas. Si éramos solo las naturales, dice, ay no, si vea que oró tanto y se murió, vea que tanto que oró y nunca consiguió trabajo. Pero es que el fruto no es el natural en este tiempo, sino el fruto es el eterno. Esas oraciones que en Apocalipsis dicen que suben como un ungüento, como un incienso hacia el Señor. Y mira que cuando Marta y María mandan a llamar al Señor, la palabra en el griego en realidad dice como, es fileo, dice el que tú quieres, podríamos como decirlo, ¿sí? El que tú quieres está enfermo. Pero más adelante la palabra en el versículo que sigue el 5 dice, y amaba a Jesús, ahí ya es ágape, que es ese amor más íntimo, ¿sí? Dice, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermano y a Lázaro. Oh, qué lindo eso, ¿no? Que el Señor dé testimonio, y amaba al Señor a Héctor, a Camilo, a Canea, a Gustavo. Y ciertamente nos ama.
Pero qué lindo es nunca olvidar, hermanos, que el Señor verdaderamente nos ama, nos ha amado, ¿sí? Porque a los que antes conoció, a estos predestinó, ¿sí? Y allí empieza la obra del Señor. ¿Por qué? Porque verdaderamente Él es amor. Él es el que nos ama. Todo lo que nos pasa, bueno, malo, es para la gloria del Señor, es por causa de su amor. Así es su carácter. Dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Oh, hermanos, imagínense uno, cuando uno tiene necesidad y va a alguien, ¿sí? Uno quiere que esa persona te atienda ahí mismo, ¿no? Uno quiere que esa persona te dé el consejo ya, te ayude ya, te haga el favor ya. Y el Señor, en su amor, conociendo la situación, Él decide tomarse 2 días más, ¿sí? Y hay una frase tan preciosa cuando Él dice, dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Oh, qué frase tan preciosa también que el Señor diga, nuestro amigo. O sea, el Señor Jesús tenía amigos, tenía unos que son más cercanos. Uno lee el Antiguo Testamento y de Abraham se decía que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y ahora el Señor da aquí el testimonio de alguien. Y lo lindo es que no solo dice, no, mi amigo duerme, no, nuestro amigo. O sea, yo pensaba, ¿qué personaje habrá sido este Lázaro? O sea, que también era amigo de los apóstoles. O sea, ese círculo tan central, uno muchas veces se glorifica de que uno conoce a tal persona o que está en tal círculo, sí, pero cuánto más en el círculo del Señor. No sé cómo dice la palabra de aquellos que están lejos de la cruz de Cristo, sino cuando el Señor estaba crucificado, unos salieron corriendo desde esa noche, sí, se perdieron, otros estaban un poco más de cerca, así como mirando, pero habían otros que estaban ahí abajo, más cerca del Señor. Y muchas veces ser amigo del Señor implica que hay que estar más cerca de la cruz, implica que hay que estar más cerca de la prueba, más cerca del fuego, porque verdaderamente allí es donde el Señor va puliendo esas piedras preciosas. Porque el Señor obra ¿con quién? Con los que quieren, con los que están dispuestos, con los que derraman su vida, su alma, ¿sí? El que quiera ganar su vida, la perderá, ¿sí? Pero entonces el Señor dice aquí, el camino está abierto. Somos nosotros los que tomamos la decisión de responder siempre al llamado del Señor, de empezar a ser de ese amigo. Uno no llama a cualquier amigo, ¿cierto? Aunque uno tiene sus amigos, hay alguien o algunos que son los amigos, ¿sí? Son esas primeras personas que uno llama, esas primeras personas a las que uno no le da pena contar las cosas. Aquellos amigos que uno sabe que te van a confrontar o te van a consolar, ¿sí? Esos amigos que uno dice, no, yo meto las manos al fuego, ¿sí? Recuerdo hace unos años que un hermano me defendió de algo y dijo eso. Dijo, no, yo meto las manos al fuego. Y yo quedé como, uy, Señor. O sea, me conmovió porque, o sea, qué lindo es ver cómo el amor del Señor, ¿sí? Nos va llevando a eso, porque fuéramos del mundo estaríamos mordiéndonos unos a otros, ¿cierto? En la carne, estaríamos allí destrozando todo. Pero el Señor ama la intimidad, el Señor ama la amistad, Él ama la cercanía. Él dice, acercaos pues confiadamente, porque está abierto el camino al lugar santísimo. Amén.
acercaos, es un llamado. Yo lo hice. ¿Qué hizo el padre de las bodas? Él preparó todo para las bodas, ¿sí? ¿Qué hizo el padre de la cena? Preparó toda la cena, ya está. Pero somos nosotros. Cuando uno lee en Apocalipsis, al final en las bodas de la cena, hay una mesa, hermanos, para comer esa cena, la cena de las bodas del Cordero. Hay unas sillas para sentarse, pero somos nosotros los que, de la mano del Señor, oh Señor, yo quiero ser de los que están allí, que en mí surja ese anhelo, porque el Señor es muy caballeroso. Entonces Él dice, entonces Jesús les dice claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a Él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con Él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días, hermanos. Imagínese usted pedirle a alguien que usted ama algo y que a los 4 días llegue, ¿no? Usted enfermo, y seguramente nos ha pasado, ¿no? Uno está enfermo y uno llama: no, Silvanita, es que mira, siento esto, ¿qué puede ser? Y que alguien te responda a los 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, los 3 kilómetros, pero el Señor estaba más lejos y fue llegando. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Nosotros a Marta y a María podríamos decir que al leer la palabra pues ya las conocíamos por Lucas capítulo 10, si no estoy mal, que es cuando el Señor va a la casa de ella, ¿sí? Y Marta está afanada haciendo cosas y dice: Señor, que no tienes cuidado, mira a mi hermana ahí, no hace nada. Y el Señor le dice: Marta, Marta, ¿sí? María ha escogido la mejor parte. Y aquí vemos, y el carácter de Marta es igual. Ella apenas escuchó al Señor, fue a buscarlo y a hablarle. Y ciertamente nosotros haríamos eso, ¿no? La persona que sabemos que nos va a ayudar, que nos va a salvar, que nos va a proveer, la persona en la cual está nuestra esperanza, se toma 4 días. Seguramente uno quiere decirle: ¿por qué se demoró 4 días? ¿Sí? Pudiendo llegar. Así somos nosotros con el Señor también. Tenemos esperanza, sueños, necesidades, desilusiones, ¿sí? Hay muchas cosas en nuestra alma, en nuestros pensamientos, donde el Señor es la salvación, el Señor es la esperanza, Él es la solución. Y resulta que el Señor se está tomando un tiempo para respondernos, un tiempo para que nosotros percibamos o estemos allí en su presencia, ¿sí? Y a veces también es difícil decir: no, este tiempo es para la gloria del Señor. Este tiempo de soledad, de necesidad, este tiempo que no entiendo la respuesta, que no sé por qué pasa, es para la gloria del Señor. Y mira que Marta apenas escuchó, salió, y dice: María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La verdad ni siquiera sé cómo uno puede leer este pasaje en el tono correcto, o sea, pero seguramente por el carácter de Marta pienso que habrá sido como un poco fuerte, sí, un poco: Señor, o sea, si tú hubieras estado acá, mi hermano no, 4 noches llorando, angustiados, y te mandamos a llamar, no había respuesta si ya venías, si no venías. Nunca, no sé si se ha quejado con el Señor, pero yo recuerdo una vez, ahorita me da risa, ¿no? Pero iba en el Transmilenio, salí del trabajo, pues el Transmilenio así súper lleno, eso que uno va, Dios mío, así, las personas acá. Fue un día
duro, fatal, sí. Bueno, yo así, me recosté así, yo dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué todo esto así? ¿Por qué esto así? Y al frente mío iba eso de las nuevas de Transmilenio, ¿no? Que ahora las personas te ven de frente, ¿no? Y había una señora del campo, así, del campo por su faldilla, con un costal, así ya, viejita, ¿no? Y nomás fue que yo hice así, ya. Y yo dije, sacó un libro así, ya. Y cuando ya lo sacó, lo abrió, y fue preciso el mismo instante en el que y me recosté acá, yo dije, Señor, ¿por qué todo tiene que ser tan difícil? Y la viejita llega y lee, Quejas de Job. Así es. Y yo dije, ay Señor, perdón, no. Así de un costal, una ancianita sacó su Biblia y comenzó a leer Quejas de Job. Pues fue lo único que yo le entendí y comenzó a leer en voz alta, así, ni se entendía. Y yo, ay Señor, a veces uno olvida, ¿no? Que todas las cosas ayudan para bien. Uno cree que, no, yo hoy no estoy en la escuela del Señor. Sí, el Señor hoy no me está perfeccionando, no está orando en mí hoy, no, me pasó esto, el mundo está tenaz, no, el enemigo eso molesta. Pero ciertamente el Señor está allí. Uno cree, ay Señor, ¿por qué? No te quejes. Yo estoy orando, ¿sí? Y así somos nosotros, ay Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y ciertamente hemos muchas veces vivido la muerte, ¿no? O sea, física de un familiar, de un ser querido, y es un dolor muy grande, ¿no? Aún siendo creyentes, es un dolor muy grande. Porque uno ama a las personas, les gusta estar con las personas, verlas, oírlas, que estén hasta el final en la angustia. Uno a veces no entiende el porqué, pero si uno entiende el porqué, el cómo, el cuándo, ¿sí? Y mira esto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. No sé si tal vez ahí Marta le estaba diciendo, ay Señor, resucítalos, yo sé que si tú pides, el Señor te lo da. A veces nosotros también, ay Señor, por favor, sí, tú todo lo puedes. Pero a veces nosotros le oramos al Señor para que Él nos dé la respuesta que nosotros queremos oír, ¿sí? La que creemos es la más conveniente. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Yo no sé si Marta tal vez estaba esperando como la excusa, no, si Marta, es que mira, yo estaba predicando allá y el camino y tenía que, sí, no sé si ella tal vez estaba esperando así como el por qué, que es lo que uno esperaría, ¿no? Que le den explicaciones, ¿sí? ¿Por qué se demoró? Y da la respuesta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Y nosotros lo creemos, hermanos? Amén, lo creemos. Creemos que tenemos la vida eterna, que vamos a vivir eternamente con el Señor. Aun si morimos en este cuerpo natural, viviremos eternamente en el Espíritu. El Señor va a glorificar nuestros cuerpos. Esa es nuestra esperanza. Nuestra vida no consta en 30, 50, 80, 100 años en este mundo. Nuestra vida, ¿qué es? Es glorificar al Padre, glorificar al Dios por medio de su Hijo. Esa es nuestra vida, ese es nuestro caminar. Para eso fue que el Señor ha hecho toda esa obra y está haciendo toda esa obra en nosotros, para que nosotros cada vez reconozcamos que Él es la resurrección. O sea, que Él es la victoria
sobre la muerte. Amén. La mayor angustia del hombre es la muerte. No sé si alguna vez han estado con una persona que exprese el miedo a la muerte y es terrible. Es muy terrible, es muy feo. Una persona que está completamente asustada porque cree que se va a morir. Es algo fatal. Uno irla llevando al Señor, ¿sí? Y el Señor dice, yo soy la resurrección, ¿sí? Y la vida. La vida. Amén. La expresión del sustento de todas las cosas es el Señor Jesús. Amén. Y si nosotros recordamos, hermanos, si quieres lo hacemos, todos los yo soy que dice el Señor. El primero está en Juan capítulo 6, que lo expresábamos en la canción. Él dice, yo soy el pan de vida, ¿sí? El alimento. Él dice, el pan de vida, ¿sí? Luego en el capítulo 8, en el 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El pan de vida, la luz de la vida. Más adelante en el capítulo 9 dice, en el capítulo 10, desde el 7, sí. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, una puerta a la vida. Y para que la tengan, ¿en qué? En abundancia, hermano. Todas las riquezas y los tesoros del Señor son en abundancia. Toda la verdad que Él nos quiere manifestar es la plenitud de la verdad. ¿Y qué dice más abajo? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Increíble cómo el Señor, cada vez que Él se manifiesta como el yo soy, algo habla de la vida. Porque el sustento de la vida es el mismo Señor Jesús. La expresión de la vida es el mismo Señor Jesús. Luego el otro yo soy que sigue es el que acabamos de leer. Yo soy la resurrección y la vida. Luego si vamos al capítulo 14, el versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el último, en el capítulo 15, en el versículo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es la vid verdadera, hermanos. Él es nuestro camino. Él es nuestra verdad. Él es nuestra puerta. Él es nuestro pan. Él es ese pastor que nos está cuidando, que está llevando nuestras vidas. Él es esa puerta al lugar santísimo. Y Él mismo es el camino. Y como Él es todo eso, nosotros debemos pasar por esa vida de muerte por la que pasó Lázaro, para que se manifieste la vida del Señor, la vida del Espíritu. Y aunque muchas veces, como estamos leyendo, sufrimos decepciones, desilusiones, porque hay ciertas pruebas o cosas que no se nos dan, no hay que recordar que eso es, y eso está incluido para la gloria del Señor. Ya si son cosas del pecado, pues como dice Pedro, pues de qué aprovecha si sois abofeteados por causa del pecado. Pero cuando buscamos y llevamos una vida santa delante del Señor, una vida de clamor, como cuando lee el Salmo 134, el Señor nos pondrá en lo alto, sobre la roca.
Allí en lo escondido de su tabernáculo, Él allí nos va a mantener. Entonces si seguimos leyendo, otra vez en Juan, en el 11, en el 27, bueno, dice, le dijo, o sea, Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que has venido al mundo. Esto es lo que produce la victoria en la prueba. Eso es lo que produce cuando el Señor nos consuela. Esto es lo que se produce cuando el Señor da respuesta a nuestros clamores, a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, ¿sí? Hay revelación de lo que el Señor es. Hay un entendimiento más allá. No solo entendemos la prueba, la circunstancia, la situación, sino que conocemos al que está sustentándonos. Si nosotros darnos cuenta, entendemos, tú eres el Cristo, ¿sí? Tú eres el que ha venido, ¿sí? El Señor dijo, yo os enviaré otro consolador. Pero eso significa que Él mismo es consolador, ¿sí? Él era el consuelo que Marta necesitaba. Y Marta recibió esta revelación en el tiempo y en el momento que era. Entonces el Señor, podemos decir que aquí ya trata con Marta, ¿no? Ella pudo ver la verdad. El 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Muchas cosas, hermanos, nosotros debemos vivirlas en secreto con el Señor, ¿sí? Hay tiempo de decirle, oye, ve y llama al Señor, y eso, oye, ve y dile a la iglesia y pídele a la iglesia eso. Pero a veces también hay cosas que van a hacer en secreto con el Señor, en silencio con el Señor, como dice Él, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ¿sí? Hay circunstancias y hay cosas que el Señor las anhela en la intimidad y quiere que la vivamos en la intimidad, cosas gozosas como cosas tristes. Pero mira cómo el Señor, el Maestro, y qué lindo que Marta acá dijo el Maestro. Ella acababa de aprender una lección, ¿no? Dice, ella cuando oyó se levantó deprisa y vino a Él. Claramente María también estaba pues con esa necesidad, ¿no? Ella también llevaba 4 días, ¿sí? Con esa angustia, con esa necesidad del Señor, de que no llegaba, de que pasaba 4 días llorando por su hermano, ¿sí? Y dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Y mira, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Mira que ella dijo lo mismo que dijo su hermana. Seguramente esos 4 días la una le decía a la otra, si el Señor no hubiera estado acá, Lázaro no habría muerto. Seguramente entre ellas, pero mira la reacción, fue muy diferente a la de María, una a la de Marta, la actitud. Porque cuando ellas sabían que Jesús estaba viniendo, María se quedó. Y cuando ella escuchó el llamado, fue y se postró. Muchas veces nosotros olvidamos que debemos postrarnos delante del Señor. Que la forma de orar no es orar sentados en la cama, sino
también hay que arrodillarse delante del Señor y abrir nuestro corazón, hermanos, y acercar al Señor a lo más profundo de nuestro dolor, porque a veces puede que por vergüenza o orgullo humano no seamos capaces de quebrantarnos delante del Señor. Somos duros y el Señor, Él permite que vayamos a sus pies, allí a llorar, a quebrantarnos, a abrir nuestro corazón. Y seguramente el tono de esta misma frase que también dijo Marta fue muy diferente, seguramente. Tal vez fue con el mismo dolor, con la misma angustia, pero tal vez en un espíritu muy diferente, ¿sí? Muy diferente. Y mira que hay una consecuencia muy distinta en la reacción del Señor que tuvo con Marta, ¿sí?, a la que tuvo con María. Dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Mira que lo que estremeció al Señor no fueron las palabras de Marta, sino fue ver un corazón quebrantado a sus pies, y fue ver el amor de las personas con María. Y ciertamente el Señor también nos ve a nosotros, hermanos. El Señor también ve a su iglesia en su necesidad, en su fragilidad. Sí, el Señor también ve cuando nosotros estamos llevando las cargas los unos con los otros. Así como el Señor dice, hay tiempo de llorar y tiempo de alegrarse. Él también dice, llevemos las cargas los unos de los otros. El Señor no nos abandona. El Señor no nos abandona a nuestras necesidades. El Señor no nos deja ser aplastados por la carga, por la prueba, por el yugo. Sí, el Señor no nos deja abandonados cuando hay un fracaso. Seguramente para ellas fue un fracaso que Lázaro hubiese muerto, siendo tan cercanos al Señor, ¿sí? Teniendo de amigo a aquel que sanaba enfermos, sacaba demonios. Para ellas fue una decepción y un fracaso que su hermano hubiera muerto. Muy seguramente muchas personas se burlaban. Estas amigos del profeta, amigos del Nazareno, y ahí están llorando. Así es el mundo, ¿no? Así es nuestra propia mente, así es a veces nuestra propia alma inmadura, así es el enemigo. Pero qué bueno es que el Señor ve. Cuando vamos a la presencia del Señor, el Señor ve. El Señor ve que nosotros estamos allí diciendo, tú, Señor, eres mi confianza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo, tú eres mi roca. Señor, aquí estoy yo cogiendo tu bandera. Sí, porque en el mundo hay muerte, hay tinieblas, pero aquí estoy yo. El Señor le dijo a los apóstoles, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Oh, sí. El Señor también permanece en nuestras pruebas, en nuestras luchas. Como cantamos, Él es el que está en la batalla, ¿sí? Él dice, yo soy Yahvé de los ejércitos. Oh, hermanos, mira que el Señor se estremece. Él se estremece, Él se conmueve. Él es el que tiene mayor compasión de todas las personas, los seres. Y dijo, ¿dónde le pusiste? ¿Sí? A veces yo leía esto y yo decía, ¿dónde pusimos la esperanza? ¿Dónde pusimos el gozo? ¿No? El Señor dice, estad gozosos en todo tiempo, permaneced gozosos. Entonces uno dice, ¿dónde pusiste el gozo, la esperanza, la fe, la fortaleza? ¿Sí?
donde le pusiste. Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo más corto de la Biblia, pero el que expresa la plenitud de la humanidad de Dios. Jesús lloró. Oh, hermano, nosotros, ¿qué somos nosotros para que el Señor exprese lágrimas? Lágrimas de amor, lágrimas de que su corazón se constriñe, su alma, su espíritu. Si nosotros somos menos que la nada, pero el Señor aún así, en su amor, nos llama familia, nos llama amigos, y Él llora por nosotros, hermanos, porque somos la niña de sus ojos. Somos su casa. Somos aquellos por el cual Él tomó la decisión de dejar al Padre y morir en la cruz. ¿Sí? Y mira esto, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Sí? Tal vez fue tanto el lloro del Señor que causó impresión, ¿no? En los otros. Y aún ciertamente el mundo ve cómo se ama la iglesia cuando la propia iglesia va llevando la carga de los hermanos. Dice, vean estos. No sé si han escuchado, pero yo he escuchado como dicen, esos cristianos se aman, se cuidan. ¿Sí? Y aquí hay una contraparte también de lo que veíamos. Dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿No? Como nombramos el mundo, el enemigo. ¿Sí? Mas nosotros, como dice la palabra, ponemos nuestros ojos en las cosas eternas, en las cosas que vienen. Nosotros estamos aquí, como dice en Hebreos 11, como peregrinos, ¿sí? No somos de este mundo, ni nuestra vida se expresa en plenitud en este mundo, sino cuando el Señor mismo venga y todas las cosas sean manifestadas y reveladas. Dice el 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y muchas veces cuando estamos en esas pruebas, dificultades, todo es como muy oscuro, ¿no? Como que nos sentimos asfixiados, encerrados, sin escapatoria, como que no hay luz, como que solamente hay muerte y como que hay un peso encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Y el Señor le acaba de decir a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y Marta, no, ya hiere. Una vez leí que, no sé si todos los hermanos me corrigen, si todos los judíos, algunos de los judíos creían que cuando una persona moría, en realidad a los 2 días era que moría verdaderamente, porque era a los 2 días que su alma ya dejaba el cuerpo. Entonces seguramente el Señor dijo, no me va a tomar 2 días, me va a tomar 4 días. ¿Sí? Muertico, a los 4 días ya la descomposición de un cuerpo, los olores, ¿sí? Ya a los 4 días ya la gente dice, no, ya. Nada que ver, pero mira, dice. Y el Señor le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y nosotros creemos, hermanos. Amén, creemos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver la gloria de Dios. Y ciertamente la vemos día a día. Vemos cómo la gloria del Señor se manifiesta. Hasta en los detalles, hasta como en milagros grandísimos. Pero vemos la gloria de Dios. Y la vamos a ver en plenitud cuando todos los hermanos resuciten y todos sean glorificados, cuando el Señor venga con sus ángeles, ¿sí?
Allí vamos a ver la gloria de Dios. Y mira, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, Amén. pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Oh, hermanos, qué bueno es cuando el Señor nos hace oír. Qué bueno es cuando el Señor nos llama. Cuando el Señor nos dice: levántate. Cuando el Señor te dice: cree y verás la gloria de Dios. Qué bueno es la misericordia del Señor, que Él nos llama y nos dice: ven fuera. Porque muchas veces nosotros estamos en pecado y pecamos. Y la causa del pecado es muerte. Y entonces, ¿qué se le hace al muerto? Se le ata. Acá dice que estaba atado. Los pecados nos atan, la muerte nos ata. Y por eso necesitamos que el Señor nos llame a Él. Y nosotros escuchar la voz del Señor y ser desatados y ser librados de esas vendas de muerte que estamos llevando, que no deberíamos llevar. Porque el Señor nos llamó a su luz, a su libertad, a la libertad del Espíritu. ¿Sí? Somos una nueva criatura. Lázaro no fue un zombie, fue un hombre que nació de nuevo. Uy, qué miedo tan tremendo uno ver una persona, ¿no? Pues yo pienso eso, o sea, estuvo muerto ahí. Personas que lo vieron enfermo, personas que lo vieron muerto, las personas que lo embalsamaron, las personas que lo ataron. Y ahora verlo vivito, consciente. ¿Sí? Hay un testimonio que dar, hermanos. Nosotros somos ese testimonio de la vida del Señor, porque estuvimos muertos en delitos, en pecados, en mentiras, fornicaciones. Nosotros ahora somos los que estamos vivos y estamos siendo el testimonio de la luz del Señor. ¿Sí? Ay, pero si usted antes era así, es que yo nací de nuevo. Soy una nueva criatura. ¿Cierto? En este caso sí, mucho más tremendo, ¿no? Porque pues, fue muerto físico. Y el que había estado muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Libertad, hermanos, es el llamado del Señor. Santidad es el llamado del Señor. Una vida que glorifica al Padre, ¿sí? Una vida que nos lleve a estar sentados en la cena del Cordero. Y bueno, más adelante sigue la historia y vemos que luego la gente ya no solo quería matar al Señor por ese milagro, sino a Lázaro. Imagínense. ¿Y sabe qué es lo curioso? Si vemos la historia más adelante, pues leámoslo en el capítulo 12. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Ahí ya le quedó ese apellido, ¿no? Lázaro, el que había estado muerto. Y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y allí entonces muestran la historia de María. Y mira que ahora Lázaro estaba sentado a la mesa con el Señor. Allí en un ambiente muy familiar, en un ambiente muy muy propicio, ¿no? A la intimidad a la cual el Señor nos está llamando. Uno compara Lucas 10, cómo actúa
Marta, y aquí Marta está sirviendo, pero ya no está quejándose, ¿sí? En Lucas 10 Lázaro ni aparece, y aquí ya aparece sentado. Y en Lucas 10 María está a los pies del Señor, y aquí también está a los pies del Señor, pero ahora en un quebrantamiento mucho más profundo, ¿no? Y ella derrama ese nardo. Y aún Lázaro recibió del olor de ese nardo, porque al Señor le llega, hermanos, ese olor de vida, ¿sí? Y si hay olor de muerte, no se recibe la ofrenda. Y es curioso, hermanos, que en toda esta historia Lázaro nunca, no aparece una palabra de Lázaro. Marta habla, los apóstoles hablan, los judíos hablan, María habla, todo el mundo habla, pero no hay, ¿qué más testimonio puede dar Lázaro? ¿Sí? Que él es amigo del Señor, murió, resucitó y después de su resurrección sigue estando con el Señor, ¿sí? Porque ese es nuestro camino. En esa vida que estamos llevando, nuestro fin es estar sentados en la presencia del Señor. Muchas veces, como María, otra vez a los pies, ofreciéndole al Señor un precio muy alto. Y sabemos que María fue menospreciada. Este perfume se hubiera dado a los pobres. Muchas veces nuestras ofrendas al Señor van a ser menospreciadas, aún por las mismas personas que están en Betania, ¿sí? Y el Señor ama Betania porque dio frutos. Cuando el Señor asciende, dicen que estaban del otro lado del Monte de los Olivos, estaban en Betania, ¿sí? Si leamos leamos en Colosenses, capítulo 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hoy, hermanos, este es el resumen del propósito cristiano, de la vida. Nuestra vida está escondida en el Señor Jesús. Por eso debemos guardarnos, ¿sí?, de enredarnos en los negocios de la vida. Ser un buen soldado que milita en los caminos del Señor. Debemos guardar de que nuestro corazón, ¿sí?, se llene de los espinos del mundo. Se seque esas piedras y la palabra no pueda crecer y no podamos dar frutos como Betania. Los frutos de Betania es la vida, es la gloria, es el nuevo nacimiento, ¿sí? Debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, porque como hemos aprendido, el Señor viene pronto, Él viene con su galardón, y nuestra mirada, ¿dónde debe estar puesta? En el galardón. No puede estar en las cosas de la tierra. Cuando el Señor, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El mundo se esfuerza tanto por la gloria de este mundo, por la riqueza, por el dinero, por la gloria, pero nosotros, hermanos, nuestra vida, la realidad de lo que el Señor ha hecho y está haciendo en nosotros se va a manifestar cuando Él venga. Por eso hay que perseverar, no hay que desmayar, ¿sí? Tal vez no entendemos ciertas cosas, pero lo que sí sabemos es que el Señor viene, ¿sí? Marta y María sabían que el Señor venía. El Señor viene.
No hay que desmayar, no hay que desfallir. Hay que estar allí listos para cuando el Señor venga, recibirle con gloria. Si leemos también en un versículo en Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo, hermanos, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El Señor nos habla de las abundantes riquezas de la gracia, de las riquezas de la gloria, de las riquezas del entendimiento. Esas deben ser también nuestras riquezas, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra mirada puesta en el galardón. Porque cuando el Señor venga, entonces seremos manifestados en la gloria del Señor. Para terminar, un último versículo en Corintios, capítulo 13, primera de Corintios, en el versículo 12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Llegará un día, hermanos, donde nosotros vamos a ver cara a cara al Señor, donde vamos a conocer verdaderamente todas las cosas, y aún nosotros seremos conocidos verdaderamente lo que el Señor hizo en nosotros, lo que su Espíritu avanzó en nosotros. Y entonces, ¿qué debemos hacer mientras? Seguir firmemente al Señor, porque permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esas tres cosas Marta y María la vivieron muy fuerte en la prueba con su hermano, ¿no? La fe en el Señor, la esperanza y el amor. Entonces, damos gracias porque somos vasos de barro. Mas la excelencia del poder es de Dios. Amén, Señor. Padre amado, Señor, te bendecimos porque tú eres un Dios bueno y fiel, Señor. Reconocemos que tú eres nuestra esperanza, nuestra gloria. Tú eres nuestra vida, Señor. Oh, Señor, queremos perseverar en ti. Concédenos ir siempre a tus pies, a estar en tu presencia, para descansar, Señor, de las pruebas, de las luchas. Aún también, Señor, poner a tus pies los gozos, las alegrías, Señor. Y concédenos como Moisés, Señor, tener nuestra mirada puesta en ti, Señor, en el galardón, Señor. Y concédenos también como Abraham ser llamados tus amigos. Oh, Señor, estar cerca de ti cada vez más. Conocer más y más de tu riqueza, de tus tesoros, de tus planes, Señor. Tú eres nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra confianza, Señor. Eres tú, Señor. Por eso anhelamos tu venida, Señor Jesús. Anhelamos tu venida, Señor. Y gracias porque sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Y que nada nos separará de tu amor, Señor. Fortalece, Señor, la fe en nosotros, Señor. La esperanza. Y que tú seas glorificado, Señor. Tú seas conocido. La obra que haces por medio del Espíritu sea manifestada, Señor, para que el mundo vea
que solamente tú eres Dios y que tú eres la resurrección y la vida. Y todos estos yo soy, Señor, cada vez los entendamos, los vivamos, Señor, y lo manifestamos. Gracias por la obra que tú hiciste por nosotros, la que estás haciendo en nosotros, Señor, y la que haces con nosotros. Gracias porque tú eres un Dios, el único Dios, Señor. Solamente tú reinas. Amén. Amén. Gracias, Señor.